Nachito, cuando quieras, arrancar Sí, nomás. sí, un poco. ¿Qué tal, Sol? Ahí ¿Cómo está. estás? Un poco, ¿Todo la verdad, bien? la idea surgió, queríamos hablar con algún referente universitario para conocer un poco más, para darle a conocer a la audiencia también a la gente de los sindicatos de agua y saneamiento. ¿Cómo anda? ¿Qué fue la marcha de ayer? ¿Cómo surge este conflicto, digamos, que ya trae un tiempo, que cruza bastante la sociedad? Y sobre todo a nosotros nos interesó hacer este bloque porque si bien somos un programa relativamente sectorial de sindicatos de agua y saneamiento, hay muchos compañeros que estudian y o que tienen hijos dentro de la universidad. Entonces nos atraviesa transversalmente qué es lo que está pasando. Y bueno, queríamos que nos pusieras un poquito en tema con cómo surge este conflicto actual y qué fue lo de ayer. Bien, bueno, ya me presentaron, pero eso, yo soy la presidenta de la Federación Universitaria, que es básicamente como el gremio de toda la universidad, así como en cada facultad hay un centro de estudiantes, bueno, hay una federación, que todos los años tiene congreso donde se eligen autoridades y eso, como para poner en tema. Ujú. Después, la situación de conflicto inicia ya directamente desde, digo, nosotros creo que en la universidad fue bastante amplia el consenso de que más allá de los matices, para nadie era una buena opción que Milei fuera presidente, porque ya él venía en su campaña y también por las ideas que representa, pero digo, explícitamente decía que la universidad era una máquina de adoctrinamiento, bueno, en general toda su visión sobre lo público, pero específicamente sobre la universidad había habido un montón de declaraciones en contra y qué sé yo, así que ya veníamos como con ese miedo y una vez que asume Milei y que empieza el año, ya arrancamos con esa preocupación. Eh, Así que nada, arrancó el año y particularmente cuando empieza las cursadas en febrero, que se empieza a recibir ingresantes, marzo con las cursadas y eso, nos encontramos con que seguíamos teniendo el presupuesto congelado desde el año anterior, cuando ya había un 200 y pico por ciento de inflación interanual. Eh, Así que empezó toda esa discusión de pedido de aumento presupuestario. En principio eso, no sé si se acuerdan, pero nosotros llegamos a la marcha del 23 de abril con las facultades de la UBA, por ejemplo, con los ascensores apagados y toda una discusión particularmente alrededor del tema de la luz, el gas, como bueno, de las universidades no pueden seguir funcionando. Ese fue un poco el encuadre con el que Ujú. llegamos a la marcha del 23, obviamente previo a hacer abrazos, instalar el tema, hablar con nuestros compañeros del tema, Claro, incluso con claro. compañeros que votaron a mi ley. Che, y en ese sentido. Interrúmpame cuando quieran, Perdón. yo hablo un montón. Sí, sí, pero justamente en Está ese, buenísimo. en ese sentido lo que estás diciendo, vos que estás ahí todos los días y viven el día a día de la facultad, ¿cómo impacta el tema este de los gastos de funcionamiento? Porque, viste, para hacia afuera puede parecer algo más general, pero ¿qué es en el día a día que no haya para gasto de funcionamiento? ¿Y cómo se ve, por ejemplo, en los docentes el tema salarial? ¿Cómo se ve en cómo dan clases, cómo se ve en la actitud, cómo se ve en cómo pasan el día a día con los salarios, en los niveles en los que están ahora? El tema salarial es un tema que nosotros como federación nos tomamos mucho como el desafío de poder explicarlo. Lamentablemente yo creo que en otros momentos, quizás en los 90 o en otros momentos, era más evidente para los estudiantes porque era importante que los docentes cobren bien. Obviamente sigue habiendo compañeros que lo entienden y que lo tienen recontra incorporado, capaz familias docentes, o no importa, digo, una cuestión, pero después hay muchos otros compañeros que es más difícil, pero en el último tiempo se empezó a hacer más palpable, por ejemplo, en que hay un montón de facultades donde los docentes dicen abiertamente que si la situación sigue así, van a dejar de dar clases Claro. porque tienen otros laburos más en el ámbito de lo privado, no sé, pienso en facultades como Derecho, en facultades como Naturales, facultades donde hay docentes que quizás se pueden dedicar al ámbito de lo privado, a la ciencia privada, o eso, facultades donde los docentes por lo general no son docentes propiamente dichos, sino, bueno, son profesionales de su disciplina que dan clases. Me refiero a no están formados como profesores, como quizás me tocó a mí, que soy de humanidades y los profes son profes. Digo, y viven de eso, digamos, viven de la docencia y de la investigación. En este caso pasa que hay un montón de eso, de docentes que ya les cuesta más llegar a la facultad capaz que lo que terminan recibiendo. Un ayudante diplomado hoy, un graduado que da clases prácticas, cobra 150 lucas. Claro. O sea, es un nivel de destrato y de falta de dignidad altísimo.
Y profesores, no hablo solamente de los estudiantes diplomados, los profesores que sí, que tienen dedicaciones más altas y qué sé yo, tampoco están en una muy buena situación. El 70% de los docentes de la universidad están por debajo de la línea de la pobreza. Ya lo repetimos tanto que parece como un eslogan, pero Es un mantra. es real. Sí, es la realidad. Y eso se recontra ve, por eso, porque los docentes tienen capaz 2, 3 trabajos, llegan a las clases con menos preparación, tienen menos tiempo para formarse, digo, todo eso afecta, quizás no es algo que uno ve instantáneamente, pero se empieza a sentir, y como también una situación general de desánimo, de eso, pero eso me parece que lo más concreto es directamente perder profesores, y si no perdés profesores, perder calidad académica, educativa, eso es recontra visible. Perdemos clases, porque también tienen que ir al paro, y van al paro, perdemos la clase, y como perdimos la clase, perdimos un contenido, y bueno, y toda esa discusión de qué hacemos con eso. Así que yo creo que está recontra palpable y se recontra siente la crisis. Discúlpame, de seguir así la medida y la situación, ¿se sabe más o menos a futuro el plan de contracara las decisiones que toma el gobierno con respecto a las universidades? Mira, la realidad es que es muy, muy día a día esto. Sí. Hoy nosotros, después de la marcha del 23, que tuvo su éxito por eso, porque el gobierno tuvo que responder con el aumento del presupuesto del 260, no es que lo hicieron porque tenían ganas y lo iban a hacer, sino porque se encontraron con 1 millón de tipos en la calle, en todo el país, desmintiendo un poco el relato que había generado el gobierno y que sigue generando el gobierno de que la discusión de la universidad pública es un debate de una casta que tiene intereses. Bueno, todo lo que están diciendo ahora de que haya habido gente de la política demuestra que en realidad bueno, no importa. Pero digo, después de eso, de ese triunfo de conseguir el aumento de presupuesto de gastos de funcionamiento, empezamos con toda la otra discusión que era lo salarial y lo estudiantil también. Y empezamos a plantear, bueno, tenemos que ir a un nuevo escenario nacional, de volver a tener una marcha grande, como fue la del 23, porque fue lo que efectivamente causó más impacto. Claro. Ahora, después de esta marcha, nos encontramos con que, lejos de haber una respuesta favorable, Milei sale a ratificar el veto, firma el veto, porque también tenía hasta hoy para hacerlo. Sí, todo como muy provocativo también, ¿no? Sí. Todo muy... Muy, bueno, estaba... ¿no? estaba por decir Intensificando, exactamente ¿no? eso. Intensificando un poco la Sí, la está cuestión. como en una lógica de profundizar. O Sí, sea, de, bueno... ¿Qué opinas sobre lo... Discúlpame. ¿Qué opinan sobre lo que dijo el gobierno de que había alumnos inexistentes? ¿En qué se basa el gobierno para No, bueno, decir sí, eso? pero había alumnos inexistentes, había oncológicos, pacientes oncológicos inexistentes. Sí, ¿no? Tenía Sí. jubilados inexistentes, con lo cual es como todo un país de Walking Dead, ¿viste? Para el presidente. Somos todos porque, zombies. claro, somos O es un fantasmas país o de, muertos, de orcos con QK12. Entonces es bastante complejo de seguir adelante de esta manera. Qué sé yo, no sé, yo... me puse muy contento por lo de ayer, la verdad. No sé, allá en La Plata, ¿vos estuviste en La Plata solo o viniste para Capital? No movilizamos en La Plata, como que para la de 23 y para ahora la definición fue acompañar la marcha nacional, Claro. Bien. ya que podemos, no estamos tan lejos. Igual es un debate siempre, ¿eh? Como, bueno, es mejor eso, o quizás hay gente que de La Plata que querría venir y no viene, Claro. pero bueno, también es el lugar donde está el Congreso de la Nación. Sí, a nosotros con la Sí, Juventud Sindical la foto tenemos el gigante. mismo dilema. Tenemos el mismo dilema. Sí, De- exactamente. Dilemas del siempre. país unitario. Bastante, Sí, sí, bueno. sí, total. Sí. Che, y recién hablabas sobre el Sí, tema. de hecho. Sí. No iba a decir una pavada anecdótica, pero la marcha fue Acá decimos gracioso muchas eso. pavadas igual, así que estás Estaba- habilitada. 90% del Estaba la programa. uva, nos reíamos mucho en la organización de la marcha porque estaba la uva de un lado y todos los demás del otro y era como, bueno. Claro. Bueno, pero es como discutieron el presupuesto, porque también la UBA en un momento, cuando Bueno, estábamos sí, discutiendo, bueno, yo no quiero profundizar en la grieta, ¿no? Que puede llegar a haber. No, Porque nosotros no, también no. tenemos la nuestra, el Movimiento de Abreu también tiene la nuestra, pero Sí, obvio. es como que salió a arreglar la suya Claro. y bueno, pues como que rompió. Bueno, y un poco, a ver, un poco en ese sentido de lo que se consiguió después de la marcha del 23 y lo que estás planteando del veto. Porque tengo entendido que tampoco es una locura la ley de financiamiento universitario que se aprobó. ¿Qué dice específicamente? ¿Qué es lo que está vetando Milei? ¿Es algo que le genera un gasto impresionante al Estado o está vetando algo mucho más humilde, digamos? ¿Cómo, perdón? Se me cortó. ¿Qué es lo que está vetando Milei? ¿Qué es la ley de financiamiento universitario que está vetando Milei? ¿Qué plantea?
¿Es algo increíblemente ambicioso o es simplemente No. una ley muy humilde que incluso así la está vetando? No, de hecho nosotros lo venimos diciendo, es un piso, o sea, es una Claro. ley que habilita un piso, un reconocimiento del Estado Nacional de que hay condiciones básicas que gobierne con gobierne, se tienen que garantizar, que es una actualización del presupuesto para gastos de funcionamiento, que es menos del 10% del presupuesto total, y un aumento salarial periódico acorde a la inflación con paritaria. Eso también es importante decirlo, me imagino que ustedes hablarán de eso absolutamente todos los días, Ujú. que es una de las discusiones De que no hay de los paritaria, docentes y los Sara. no docentes, que es que no hay paritaria. Claro. Una paritaria, bueno, ayer de hecho lo decían algunos secretarios generales de los gremios nacionales docentes, una paritaria es un lugar justamente de pares, donde discutís el salario con tu patrón, que en este caso es el Estado Nacional, y eso no está existiendo. No hay conversaciones donde los gremios tienen la posibilidad de plantear por el trasfondo de su pedido, de su planteo. Digo, son reuniones que se sientan, les tiran un 5% y se van y los insultan y los bardean y no los escuchan. Digo, no está habiendo paritarias realmente. Claro, ya han acumulado en lo que va del año, por lo que sé, alrededor de un 85% de pérdida de poder adquisitivo. Todos los profesores. Sí, varía en lo... Sí, entiendo, no es exactamente la misma la situación de docentes y no docentes, pero Ajá. sí perdieron por lo menos 50 puntos. Ah, todos. claro. Es mucho. O sea, Me gusta- muchísimo. me gusta mucho lo que ayer había mencionas. gremios... Sí, no, perdón. ¿Cómo? No, que me gusta mucho lo que mencionabas porque nosotros tenemos compañeros no docentes que son los compañeros de TULP, allá de la ciudad de La Plata. Claro. Yo también soy de allá de La Plata. Y esa comunidad que han conformado entre docentes y no docentes realmente es muy interesante porque la lucha, como se dice, es una sola. Y con respecto a la degradación, me parece, Charlie, que es lo que mencionaba del salario universitario, lo bien que estábamos cuando estábamos mal, porque teníamos salarios docentes, estaba hablando del año 2010, 2014, que eran, bueno, en Latinoamérica los primeros ubicados. Sí. Y después, como todos, se fue perdiendo y Fueron al se tacho. fue, bueno, Se fue dólar Sí, a de mil y hecho, pico. yo les soy sincera porque no es un dato que yo tenga, pero ayer había secretarios generales que planteaban que hoy es el más bajo de Latinoamérica, Exactamente. el salario docente y no docente. Esa es la Y hay información otra que cosa circula. que para mí también es interesante decir y que yo la digo cuando discuto con gente más afín al gobierno o que defiende la política que se está teniendo con la universidad, que la verdad no es tanta, igual porque no encontramos tanta en la facultad que defienda eso específicamente. Después la estrategia general del gobierno puede ser, que es que el ataque al salario de docentes y no docentes está siendo más profundo que a otros estatales, incluso. Como que hay algo ahí de que se nota un ataque, que no quiere decir que el resto de estatales estén bien, desde ya, no vamos a plantear eso, pero sí que hay como un ataque específico a la universidad por lo que simboliza, Claro. que también es la discusión que tenemos nosotros. Digo, claramente, y de hecho para mí es muy acertado que en general la discusión que se planteó desde la estudiantil es el veto a esta ley está lejos de ser una cuestión económica, digo, desmentir y desarmar ese relato de que somos depravados fiscales o degenerados fiscales, no me acuerdo cómo era la palabra, sino que eso no es un problema económico. La ley lo que implica, que también vuelvo a la pregunta porque me fui por las ramas, pero No, pero está muy bien. fiscalmente implica el 0.14% del Producto Bruto Claro. Interno. O sea, no ¿Cuánto te puede existe, cambiar? no es un problema. Claro, realmente. No, O sea, no es es un sobre problema. todo No, creo no, que lo- el 0.18 lo obtenés del impuesto a las ganancias de los Bueno, jueces. y y Pero ayer bueno, me son reía detalles, porque o sea, no sé yo. una compañera cordobesa subió, que se hizo un cartel que decía: con los impuestos que le perdonamos a Galperín, financiamos las universidades. Obvio. Y bueno, Es muy bueno. entonces Sí, nosotros sí. lo que estamos haciendo es una denuncia de esto no es un problema económico, es un problema político, ideológico. De hecho, es loco, o el gobierno hace eso todo el tiempo, como que denuncia que nuestra pelea es una pelea política e ideológica, cuando en realidad su decisión es una decisión política e ideológica Sí, de sí, vaciar sí. una institución, no solo por una cuestión de que en la universidad se hace política y salen dirigentes, y Néstor y Cristina vienen de la universidad pública y militar, digo, no tiene nada que ver con eso, sino con lo que representa la universidad para la soberanía, para la movilidad social ascendente, para la generación de clase media, digo, tiene un rol que va en contra de lo que el gobierno pretende, que es básicamente un país como un montón de países que hay en Latinoamérica, que hay
un sector que es recontra rico y todo el resto de la sociedad es pobre, porque Claro. lo ves, te cruzas de país y se ve. Sí. Estamos yendo hacia ese lugar donde toda la ciencia y la tecnología se produce desde el sector privado con fines de lucro y no con fines sociales colectivos. Digo, esa es verdaderamente la cuestión, porque no hay manera de que pueda justificarlo. De hecho, hoy yo veía, bueno, no sé, escuché a Johnny Viale en la radio. No, que no te decía hagas esto eso, de- no hagas esas cosas. No, te hace mal Hay que eso. escucharlos. Te vas a hay que descomponer. escucharlos. No, hay que escucharlo, porque después pensamos que todos piensan como nosotros y gana Milei. ¿Cómo que ganó Milei? ¿Viste? Eso es verdad lo que dices. No, hay que escucharlo. Aunque sea vomitivo, hay que escuchar a Johnny Viale. Y sí. Tomate un omeprazol. Bueno. No, perdón por la marca, pero. No, y decía, claro, un vasito con agua con limón, y no. Pero, bueno, Johnny Viale decía esto de, se demostró que es una marcha política porque estaba Cristina, estaba Massa, estaba, bueno, no sé, como que hacían toda esa lectura. Y en realidad, o sea, como toda una explicación que en ningún momento explica cómo te parece lógico que un docente universitario Claro. cobre 300 lucas. O sea, como en ningún momento hay ninguna justificación para eso, porque de última vos podés discutir qué se hace en las universidades y si hay menos graduados de los que debería, bueno, la cuestión de las auditorías y toda esa pavada, porque literalmente la universidad es la institución pública con más auditorías del país. Claro. Nadie habla Sí, sí, de sí. auditar a la CIDE, auditar a las Fuerzas Armadas, nadie. De repente la universidad, que es lo único, es realmente una institución que audita sus gastos. Sí, está claro no sé, que es como- está claro que es un golpe más simbólico que económico. Y de hecho creo que se refleja un poco en la reacción de la sociedad a esa idea de la posibilidad de estudiar gratuitamente que tiene este país tan naturalizada, que te vas a otro país y es medio una locura, como hay algo ahí muy fuerte en la Argentina, que en algún punto también son reservas democráticas que están muy bueno que estén naturalizadas en nuestro país. Y un poco en eso, como para ir cerrando, que te quería preguntar también, porque me imagino que a nivel universitario, como en cualquier lugar, como nuestros laburos y en un montón de otros lugares, hay un montón de gente que democráticamente y válidamente eligió este gobierno como su alternativa electoral, ¿no? Porque de algún lado ganó. Entonces, ¿cómo vos desde la universidad ves o censás la gente que votó quizás esperanzada, quizás Enojada. con enojada o con ganas de un cambio, digamos? En Sí, un de alguna en un sentido alternativa. que nosotros podemos considerar malo, pero digo, con ganas de generar un cambio y que ve ahora amenazado un derecho que creía como incuestionable por esa fuerza política. ¿Ves que hay alguna especie, si se podría llamar clic o por lo menos algún intento de cuestionamiento de esos grupos de gente? ¿O ves que es como, bueno, están flasheando un poco, pero vamos con el jabo que bancamos? Bueno, obviamente como todo, no te puedo decir todos los estudiantes, No, pero... no, Tu está lectura, bien. en tu claro. lugar sesgada, digamos. No, claro, no, pero mi lectura es que hay posiciones bastante diferentes. O sea, creo que hay gente que está en una todavía bueno, todavía no quiero decir, como ya se les va a pasar, porque no quiero entrar en esa, pero creo que hay un montón de compañeros que bancan al gobierno 100%, o sea, ni siquiera la cuestión de la universidad, o sea, que te lo dice. De hecho, me acuerdo el año pasado cuando hacíamos campaña, que era como, te decían, y para mí también que privaticen la universidad, pero vos podrías venir si pagás. No, pero bueno, bueno, eso sigue estando. Claro, Digo, es muy compañeros contradictorio. que los veo esa que le discusión, ponen claro, sí. que le ponen me gusta a mi ley en Instagram y Claro. que lo bancan y qué sé yo. Eso está. Después hay, para mí, que es el grupo más grande, por lo menos ahora, gente que creo que hoy lo decía un poco medio de costado, pero que banca al gobierno en términos generales, que entiende que el ajuste que se está haciendo hoy es una cuestión necesaria porque veníamos hace 20, 30, 40, 70, 89, viste, como que va cambiando el número, años. Bueno, nada, medio el discurso de Macri de una fiesta que no era sostenible, pero versión hardcore. Pero, o sea, digo, eso aparece, pero con una reserva, como con un cuestionamiento específico a la política con la universidad. Como, bueno, todo bien con todo en general, pero esto se fue a la mierda. O sea, eso está, y apareció, y el 23 de abril apareció, y ayer apareció, de compañeros que vienen a la movilización porque están en contra de la política específica que se tiene con el gobierno, y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener la inteligencia
de hablarle a esos pibes, de no convertir todo en una lucha contra Milei, porque capaz la mejor manera de luchar contra Milei es entrarle a cada compañero por lo que le afecta individualmente, porque estamos en un momento así también. Digo, Claro. si uno pretende todo es un... Bueno, no, capaz que tenemos que poder hablar del problema con la universidad y después decir esto es parte de una política integral del gobierno y así como te estás jodiendo a vos, estás jodiendo a los jubilados y estás jodiendo a los trabajadores de aerolínea y a los trabajadores... Eso es lo que más hay para mí en el estudiantado, como compañeros que bancan en general o que piensan que, bueno, todavía hay que darle tiempo, que creo que es algo generalizado y no solo de la juventud, sino como, bueno, todavía no estamos bueno, nos venimos fumando al peronismo hace 30 años, podemos esperar un año a ver si esto mejora. Pero enojados particularmente con lo de la universidad y preocupados porque concretamente saben que si la universidad deja de existir o si sigue estando la situación como está, no pueden estudiar, no pueden ser los primeros profesionales de su familia y todo lo que ya saben. Y después yo creo que hay un grupo más chico, que tampoco lo tengo súper identificado, que sí empieza a hacer, no sé, bueno, también eso, no sé si lo quiero plantear en términos de clic, pero sí de que la cuestión con la universidad cambie su opinión general sobre el gobierno. Yo creo que eso también pasa. Pero me parece que en general va a depender también de cómo termine el año, de qué pase con las fiestas, de las vacaciones, digo, como creo que también es, en el propio relato que construyó el gobierno, es pronto para sacar conclusiones, y no veo hoy que los pibes ya hayan sacado muchas conclusiones. Pero bueno, sí se ve el enojo y la preocupación, no solo con lo de la universidad, sino con el aumento del costo de vida en general, que para los jóvenes está siendo muy terrible porque tenemos los peores trabajos, porque tenemos un montón de gastos, nada, la provincia nos cubre el boleto, pero bueno, a veces tampoco te alcanza, todo está carísimo, y es realmente muy difícil, terminás haciendo una sola materia por cuatrimestre para poder laburar en 2 lugares donde te pagan en ambos mal. Muchos problemas de salud mental, muchísimas problemáticas de salud mental, de la que ya veníamos hablando antes y ahora con todo lo que estuvo pasando en la universidad, con más profundidad. Así que eso es lo que veo. Te agradecemos muchísimo, Sol. Quedamos, por favor, te comprometemos para tenerte en otra oportunidad aquí en el programa. Nos ha gustado muchísimo, realmente muy interesante escucharte. Pasó Sol Alconada, la presidenta de la FULP. No, muchas gracias a vos por todo gracias, y por tu tiempo, Sol. Muchas gracias. Gracias. Pasó Sol Te desconecto, Alconada. ¿no? Ahí que dejamos con producción para arreglar para después. Para retirar los premios. Perdón por arruinar el momento radial. De ninguna manera, Sol. Muchas gracias por Muchas todo. gracias. Chau, chau. Adiós. Sol Alconada por Mundo Sanitarista.